Sean todos bienvenidos a Hablando con Mari. Agradecida una vez más de contar con su atención y de que nos permitan llegar a sus hogares para pasar un tiempo de calidad junto a su familia. En nuestro programa anterior hablábamos sobre la integridad. La Biblia dice que estamos en guerra en contra de las autoridades, en contra de los poderes de este mundo de tinieblas. Cuando vivimos sin integridad, no podemos pelear contra esas fuerzas espirituales que tratan de derribar nuestras vidas. Especialmente, estamos comprometidos a hablar la verdad de la palabra de Dios y aplicarla en todas las áreas de nuestras vidas. Es por eso que Pablo nos dice que necesitamos ponernos el cinturón de la verdad antes de entrar en las batallas espirituales que nos rodean. Él dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Continuamos nuestra conversación sobre la integridad con el pastor Ramón Pumarol de la Casa de Restauración. El temor de Dios, no del hombre, es lo que nos ayuda a mantener nuestra integridad. No es el temor de ser sorprendido por alguien en alguna falla o error, sino el saber que Dios me está viendo y vigilando en todo momento. Eso dice Proverbios. Así mismo. No es uno mismo que tiene que decir, yo. No. Él me está viendo el Señor. Sí. Y eso es lo importante, saber que Dios está ahí, que debemos de ser íntegros por amor, no ser íntegros por temor propiamente dicho, o sea, porque el temor es ese deseo de apartarse del mal, ver el mal y no recibirlo. Dice Proverbios que el sabio ve venir el mal y se aparta, mientras que el necio lo recibe. Muchas veces somos necios porque recibimos los cantazos, pero Dios espera siempre lo mejor de sus hijos. Y contar de que uno quiere ser íntegro por amor, es lo más delicioso que hay. Nosotros venimos de la religión, y la religión te ponían como penitencia, como algo que le hacía daño a tu cuerpo. Pero qué bueno que podemos ser obedientes por amor. Y la integridad, y de ser íntegro, eso te llega así, suave. Por amor. Y si tú no lo eres, inmediatamente dices, ay, ¿qué me pasó? Y hay una retoma. lucha, es cierto. Sí. Gálatas habla de esa lucha entre el apóstol Pablo, entre la lucha entre el espíritu y el alma. Cómo la parte espiritual de nosotros quiere glorificar a Dios y cómo el alma con sus deseos quiere batallar. Y dice, el alma y el espíritu discuten, o sea, pelean para que no hagan lo que ustedes quieren. O sea, Dios, pensamos como, a Dios no se le ha olvidado nada. Él ha tenido todo el cuidado de que cuando nos dice que seamos íntegros, también habernos provisto del Espíritu Santo. Dice, te he dado dominio propio, no les he dado un espíritu de temor, sino que les he dado un espíritu de poder y de dominio propio. El Señor tiene el control absoluto de todo. De todo. Y vamos a aprovechar para entrar a nuestra pregunta, que va a edificar a nuestro amigo televidente. ¿Podría decirse que por naturaleza estamos llamados a ser íntegros? Sí. Estamos llamados a ser íntegros. Sí, porque es que Cristo Jesús lo fue. Y el hecho de que seamos creyentes es que el Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu de Cristo está en nosotros. Dios Espíritu Santo está en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Él está esperando ese comportamiento entonces. Y dice que Dios anhela celosamente el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. ¿Tú sabes lo que es eso? Dios está tan en control y en cuidado de nosotros que Él anhela celosamente el Espíritu que Él mismo ha hecho morar en nosotros. Oye, si Él ha preparado todo de manera... Él ha preparado un camino de buenas obras para que nosotros anduviésemos en Él de antemano. A Dios no se le ha olvidado una. Lo que pasa es que nosotros queremos... mira, a mí me dio un infarto hace unos meses. Y en la búsqueda de la presencia de Dios, yo decía, Señor, pero ¿por qué, Señor?
¿Cuál es el motivo? Dice que cuando pasemos por diversas pruebas debemos de pensar sabiamente que tienen un propósito. Y yo he entendido de que Dios me dijo, suelta el control. ¿Sabes? Porque cuando nosotros tenemos el control, nosotros nos creemos dueños de la situación. Entonces ahí viene lo que puede ser una falta de integridad en un momento determinado. Sí, porque tú quieres dominar, tú quieres hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios. Pasa la voluntad de Dios a un segundo plano. Dios nos pide a nosotros, dame el control, hijo mío. Entonces eso influye en que la persona no pueda mantener la integridad. Sí, batalla con eso. El mismo Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque piden para su propio deleite. Pelean, discuten, porque están discutiendo para su propio deleite. O sea, para mí. Lo mismo que ven, parece como que son dominicanos. Para mí, lo mío. No, somos cristianos, somos creyentes. Es para Él y como Él quiera. Y cuando Él quiera. Sabes que muchas traducciones hablan de siervo, pero en realidad cuando dice de siervo es dulos, esclavos. Y el esclavo nuestra esclavitud es una esclavitud donde Dios lo ha preparado todo. Donde verdaderamente nosotros como esclavos nada más tenemos que ser obedientes. Y decidir seguir el camino de Él. Solamente. Entonces, ¿qué tan difícil es? ¿Por qué es tan difícil? Porque si nosotros recibimos la palabra, conocemos la palabra, nos paramos en un púlpito, no podemos ser íntegros y lo que cogemos el púlpito es para vituperar muchas veces, no todos, pero sí se hace y puede ser el púlpito en la iglesia, pero también en otros ámbitos. Sí, nosotros andamos con un púlpito diariamente. Nosotros andamos en la calle con un púlpito. Todo el mundo sabe quién eres tú, quién soy yo. Y no porque tú sales en un programa de televisión, no porque yo tengo desde chiquito trabajando en los medios de comunicación, no. Simplemente saben que tú eres creyente. Yo te he visto testificando, me dicen algunas personas. Oye, te felicito, qué valentía la tuya. Ninguna valentía. Yo era ciego y ahora veo. Jesús me devolvió la vida. Jesús me dio la vida eterna. Jesús perdonó todos mis pecados. Yo era un pecadorazo, hermano. Pero Dios quiere hacer esa obra en ti también que me estás viendo esta noche. Dios quiere hacer una obra tan preciosa. Dice que Él, la buena obra que ha empezado en nosotros, la ha de perfeccionar hasta el final. Porque nosotros no la vamos a perfeccionar, Él la va a perfeccionar. Entonces, si andamos con el púlpito atrás, como usted dice, wow, quiere decir que no tenemos que ser íntegros con nosotros mismos claro que y sí, con los demás. Amén. Sí, porque el ser honesto viene a ser como el amor. El amor a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, yo no puedo decir soy creyente y maltratar a mi prójimo. Sí. Yo no puedo decir soy creyente y hablarle mal a la gente. No, pero ven acá. Es algo que va en mi naturaleza. Ya no es Dios afuera, es Dios adentro. Es Dios en mis pensamientos. Dios es el testigo de mis pensamientos. Dios es el testigo de mis sueños. Dios es el testigo de lo más profundo de mi corazón. Él nos conoce. O sea, eso es tener una sola cara. Cuando tú eres íntegro, es tener una sola cara con los demás. ¿Se puede decir eso? Una sola cara y tal cual tú eres. Porque a Dios no podemos engañar ni siquiera una vez. Tal cual como uno es, pero pastor, a veces uno, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Como yo me veo aquí, así tengo que ser en la calle. Cuando usted está en su iglesia, usted está como cabeza, como líder, usted tiene que demostrarse tal cual usted es. Así mismo. Y con usted sabe lo que yo le dije a la iglesia. Yo le dije, mire, el verdadero liderazgo es un liderazgo como Jesús. Y cuando Jesús le preguntó a un escriba y le dijo, maestro, ¿y dónde vives? Él le dijo, las aves del cielo tienen nidos, las zorras tienen nidos,
pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y ¿sabes por qué? Porque dormía con ellos. Porque una noche dormía donde Pedro, y quizás otra noche dormía donde Juan, o donde el papá del hijo del trueno, que así eran los hijos de Zebedeo. Pero él no tenía dónde recostar su cabeza. Y todos lo sabían. Y 24/7 con sus discípulos. Yo le dije a la iglesia, yo quiero comenzar un liderazgo donde usted me conozca, donde si tiene que irse a mi casa, yo me lo llevo para mi casa, donde usted me conozca 24/7. ¿Sabe por qué? Porque eso me va a hacer a mí andar en integridad y en santidad. ¿Sabes por qué? Porque yo te estoy dando un ejemplo. Y tú y yo y todo creyente es un ejemplo para la sociedad. Tú y yo somos un ejemplo del reino de Dios. Tenemos un rey, pero el rey vive con nosotros 24/7. La mejor carta de presentación, por eso decía Pablo, somos embajadores de Cristo. Tenemos el mejor ministerio, el ministerio de la reconciliación, reconciliar al mundo con Dios. El mejor representante de Dios aquí en la tierra eres tú, soy yo. Somos el cuerpo de Cristo, somos la mano de Dios. Eso quiere decir, cuando nos paramos frente al altar a hablarle a ese pueblo. Claro que sí. Que nos ponemos preciosos, con saco o sin saco. Y luego cuando nos apeamos de ese altar, somos otra gente en la casa. Eso es falta de integridad. Claro, y fariseísmo. ¿Puede explicarnos eso, pastor? Claro, porque ese pastor dice una cosa en la casa y en la iglesia y otra cosa en la casa. No, es como la mujer que estaba viendo a su esposo predicar y se le acercó a una hermana se le acercó y le dijo, verdaderamente qué glorioso mensaje de su marido. ¿De quién? Ese. Dijo ese. Sí, yo quisiera que hablara así en casa. Nuestros antiguos, nuestros padres decían, que usted sea candil de la calle y oscuridad de su casa. No, eso no tiene comunión con Dios. En los tiempos que vivimos, dentro y fuera de la iglesia, se hace muchas veces difícil caminar en integridad. Pero seamos aquellos que deseen agradar a Dios y si fuera necesario, pagar el precio por vivir en integridad. En definitiva, es lo que le agrada al Señor. Y es para eso que hemos sido hechos hijos de Dios. No lo olvide, para vivir y pregonar la verdad debemos primero caminar en integridad. Cierto, amén. Amén. Entonces decíamos ahorita en el otro segmento, pastor, que esa mujer dijo, ay, si fuera así en la casa. Sí. ¿Cómo habrá quedado la que escuchó eso? Bueno, muy herida, porque lo que sucede con el liderazgo, con el pastorado, es que se idealiza el pastor, porque verdaderamente tiene que ser un ejemplo. Y muchas veces no lo es. Es muy triste, no lo es. Y de verdad que mi oración es porque haya ese pastorado de corazón, sincero, como lo dice la Escritura. Hablando del sumo sacerdote, el autor de Hebreos dice, por esta causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por los del pueblo. O sea, se intuye que es un hombre y que tiene debilidades. Sí, que él está luchando con sus debilidades también, pero que es un hombre de Dios. Y por eso yo confío en Dios, porque Él me habla la palabra de Dios y yo puedo ver en Él aún sus debilidades. Entonces, por eso los cristianos debemos ser íntegros. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que su poder se perfeccione en medio de mi debilidad? Pablo está admitiendo que él es débil, porque cuando entonces soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, eso quiere decir que eso es parte por lo cual nosotros como cristianos debemos ser íntegros. Debemos pensando de ser en esas ovejas íntegros, que sí. salen heridas por falta de integridad y el liderazgo eclesiástico. Así mismo, tal el pastor, tal las ovejas. Y el apóstol Pedro nos habla
a nosotros los pastores y a los pastores y le dice, por tanto a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano también como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. ¡Wow! Eso es poderoso y muy comprometido. Eso es importante. Es vital. Que permanezcamos en una congregación que le dé el justo valor a la integridad. Sí, es vital, es necesario. Y para nosotros saber si es íntegro o no, yo creo que eso es una pieza, pastor. Sí, ese versículo. ¿Dónde se encuentra ese versículo? Vamos a repetirlo. Primera de Pedro, capítulo 5, el consejo a los ancianos de la iglesia. O sea, que si usted quiere saber que usted está en un lugar propicio, donde hay integridad, yo creo que eso sería un punto. Claro que sí. Tenemos que ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Los que trabajamos para Dios no podemos tener un salario aquí. No. Nuestro salario proviene del cielo. Nuestra recompensa viene de lo alto. Por eso Pablo le decía a su verdadero hijo en la fe, Timoteo, le decía, ya yo estoy para partir. Y me espera la corona de gloria, el cual me dará el Rey justo. Pero yo he terminado la batalla, yo he guardado la fe. O sea, nuestra recompensa viene del cielo y la recompensa de nuestra integridad proviene del cielo, no proviene de la tierra. El guardar tu corazón para tu Rey, para tu amado Señor, no tiene precio. El ser íntegro, nada puede comprar tu dignidad de cristiano. Nada, ni el oro, ni la plata, ni las piedras preciosas. Nuestro valor es la sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz del Calvario. Nada en esta tierra puede pagar eso. Y así de grave es la falta de integridad, como así de gloriosa es nuestra recompensa por ser íntegros. No podemos permitir que esa iglesia que sueña como líder, como pastor, esa iglesia que tú quieres que sea grande, que tenga miles de miembros. Yo no creo en eso. Que ese es el éxito, pastor, tener una iglesia grande, con muchos miembros, miles de miembros. No. Creo que eso. Y tener muchos comerciales, indistintamente. Bueno, eso usted lo está diciendo, eso es comercial. Comercial. Sí, bueno, pero el Dios del cielo se hace hombre, viene a la tierra y lo que tiene son 12 discípulos. Y predicó a 5,000 familias en el sermón y cuando multiplicó los panes. Habían 5,000 familias, se intuyen que habían 15,000 personas. Pero él no hizo una carpa y comenzó a predicar a 15,000 personas. No, él se quedó con los 12. O sea, que es una integridad permanecer en la visión al cual Dios nos llamó. Claro que sí. Nadie, ningún pastor me ha ministrado más que un pastor que murió, que su hijo me testificó cómo fue el primer día del culto de ese pastor en San Juan de la Maguana. Primer día. El primer día dice que él pudo, como zapatero, poder alquilar una casita con 2 ventanas y una puerta. Y allí de su casa, llevó 4 sillas y las puso ahí. Pero no había nadie. Pero físicamente no había nadie, pero él comenzó y cantó 2 coritos. Cantó 2 coritos al Señor, abrió la palabra y comenzó a predicar. Comenzó a predicar efusivamente a esas 4 sillas, sin saber que detrás de la puerta había un niño, viendo todo lo que hacía este hombre dentro de esa casita. Cuando él terminó el mensaje y oró, se dio cuenta de que el niño estaba detrás de la puerta. Y le dice, niño, ven, entra. Y el niño le preguntó,
¿Y a quién usted le predicaba? ¿Y a quién usted le cantaba? Dice, oh, mi hijo, al Señor de señores y al Rey de reyes, que como un rey, Jesucristo, anda con ángeles, principados, potestades. A ellos cantaban conmigo. Él mismo cantaba a su Padre conmigo. Y a ellos yo les prediqué. Y dijo el niño, verdaderamente, ¿puedo traer a mi familia? Tráelos cuando quiera, tus padres. El domingo siguiente llevó él a su papá, a su mamá y a su hermanito. Y las 4 sillas se llenaron. Porque fue íntegro, haciendo lo que Dios le envió a hacer. Íntegro a la visión. A lo que el Señor le dio. Sí, Señor. Entonces existen todavía personas íntegras, existen pastores íntegros. Te digo que ese murió. Y nos ha dejado el legado a nosotros para poder hoy decirle a los pastores, yo pastor también, Pedro anciano también, miren esa grey comprada a precio de sangre. Mira, tengo que testificarlo, Ramón estaba solo, él, ese miércoles. Ninguno de los hermanos fue al grupo de oración y de estudio bíblico, pero Ramón sí fue. Y era el único y estaba cansado, porque él trabaja en un motor. Y yo no iba a ir al estudio bíblico. Y mi esposa me dijo, pero Ramón va a estar ahí. Y Dios me dijo, si tú hubieses sido el único que estuvieses en la tierra, por ti yo hubiera ido y hubiera pagado en la cruz también. ¿Quién soy yo para no ir a darle un estudio bíblico a Ramón? Porque era uno. Fui, y para mi sorpresa, no tan solo fue Ramón, fueron los vecinos, y ese día fue un estudio glorioso de la palabra de Dios, y oramos por 2 enfermos, y fueron sanados. No depende, la obra no depende de nosotros, la obra es de Dios. A nosotros nos han mandado a cuidar la iglesia de Dios. Cuando dice, cuando habla de los pastores, dice, el que no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? La iglesia no se gobierna, la casa se gobierna. Pero, ¿por qué? Porque Dios, Cristo, es que gobierna su casa. Usted solamente cuida la iglesia de Dios. Y cuidar de la iglesia de Dios, pastor, significa poimen. Poimen es lo más sencillo que un pastor puede ser, es el término más sencillo. Y ese es el que cuida y da de comer a las ovejas. Entonces, nada más. En caso contrario, si somos nosotros los pastores, ¿cómo enfrentar la falta de integridad en la congregación, en la grey? Porque estamos hablando todo este tiempo, si hay falta de integridad en la iglesia, si el pastor no tiene integridad, ¿cómo va a bajar esa presencia al pueblo? Ahora, si yo soy un pastor íntegro, ¿cómo yo voy a trabajar con esas ovejas que no lo son? Bueno, primeramente con la dirección de Dios y su palabra. Tienes que predicar la palabra como está escrita. Solamente, no puedes torcer, no puedes disminuir el Evangelio de Jesucristo, porque vas a pagar por ello. Íntegro con tus amistades, sé íntegro con tu pareja, sé íntegro en tu trabajo, sé íntegro con tu iglesia, sé íntegro con tus pastores, sé íntegro donde quiera que estés, que el íntegro Dios lo está mirando. Sí mismo. Pastor, estábamos hablando en otro segmento de que se va a pagar. Sí, se pagará todo aquel que no enseñe correctamente las Escrituras. Santiago, el hermano del Señor, apóstol Santiago, escribió, no sean muchos de vosotros maestros, para que no acarréis doble condenación. Porque es que una palabra bien enseñada edifica, pero mal enseñada puede causar un daño en una vida. Y ojalá que podamos dejar impreso ese cuidado, porque son
vidas compradas a un precio muy alto, que a veces los que estamos al frente de las congregaciones, de las almas, dice Hebreos habla de que nosotros daremos cuenta de las almas que estamos pastoreando. Almas compradas a precio de sangre. Mire, es muy arriesgado el que tiene tantas ovejas que ni siquiera se conoce su nombre. Por eso yo te hablaba de Ramón, porque son pocos. Y cuando leo la Escritura, Dios me habla de manada pequeña. A vuestro Padre os ha placido daros el reino. Para usted buscar un paralelo grande, tiene que hablar de Abraham, de la fe de Abraham, y que tu descendencia será como las estrellas del mar, será como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Mire, ese es el grave peligro. Mientras más personas estén en un lugar, es más fácil esconderse. ¿Esconderse? Sí. ¿Cómo? ¿Físicamente, espiritualmente? Físicamente, espiritualmente y todo. Jesucristo volcó la mesa de los cambistas porque se había convertido su casa de oración en cueva de ladrones. Se había comercializado. Volcó la mesa de los cambistas y entraron él y los jóvenes alabando y glorificando a Dios. Yo quiero que usted sepa que nunca las grandes cantidades de personas da resultado de manejar. No, son de enseñar. Muy difícil de manejar. Él habló de 100 ovejas, que cuando una de ellas se pierde o se pierde, deja las 99 guardadas en un lugar, va por los collados y trae la ovejita que se perdió y le venda sus heridas y la trae en el pecho o sobre los hombros y la trae. Y dirá, sí, ese es el ejemplo bíblico. Oh, ese es el ejemplo bíblico. Claro que es el ejemplo bíblico. ¿Qué tú quieres? ¿Que lo adaptemos hoy a nuestros tiempos? No hay adaptación a los tiempos. La palabra de Dios es por ella que nosotros seremos también juzgados. Y hay del que le añade o le quite a la palabra de Dios, porque las plagas que están contenidas en ese libro serán para él. Yo no quiero verme en eso. Yo quiero predicar la palabra tal cual está escrita, porque es una inspiración bíblica. Él inspiró por medio del Espíritu Santo a esos hombres que escribieron. Y no es de interpretación privada para que nadie se gloríe. Sí, es así. O sea, podemos decir, pastor, que cuando tú tienes un cúmulo determinado de ovejas que le falta integridad y tú como pastor íntegro que eres, la salvación de esas personas depende de cómo tú le enseñes la palabra. Claro que sí. O sea, depende tú como pastor el contacto que tú tienes cara a cara con esas personas. Claro que sí. Porque también podría decir como Moisés, el suegro le dijo, búscate ayuda. Sí, se buscó. Y Dios le buscó 70 en un día, 70 líderes. Y le puso el ADN de Moisés, que Dios le había puesto, se lo puso a los 70. Inclusive a 2 que andaban por el campo, también lo alcanzaban y también estaban profetizando, estaban predicando. O sea, que era como si fuera un símil de Moisés. ¿Oh, sí? O sea, que eso en estos tiempos. En estos tiempos. Y toda la tecnología que puedan verte por pantallas gigantes y todo eso está bien. Oye, yo no estoy en contra directamente de eso. No puede estar bien, pero tú necesitas que cada 100 o 200 personas, tú tengas una persona con ellos. Tú necesitas un pastor para esa gente, que lo conozca. Y ellos tienen que conocerte a ti también, que eres llamado pastor de toda esa grey. Y tú tienes que interactuar con ellos también. Porque esto no es por mail ni por cosas que tú te vas a comunicar. Tú necesitas, es que el término pastor que nosotros estamos manoseando en este momento es el que duerme en la puerta.
que cuida en la puerta. Por eso Cristo dijo, yo soy el pastor de las ovejas. Porque el pastor duerme en la puerta y en la noche se levanta a revisar a sus ovejas y a ver dónde están ellas. Es que el pastor huele a ovejas. Cuando él le habla, ellas lo escuchan. Y lo conocen su voz y le siguen. Entonces esto no es de que, hemos querido como adaptar todo, sí, porque ahora, sí, revisa tu corazón, pastor, quizás te interesa el dinerito y no verdaderamente agradar a Dios. Porque no puedes conocer las ovejas, porque no conoces dones y talentos que Dios ha repartido para poder servir a Dios. Entonces, por eso esas ovejas pueden estar extraviadas. ¿Saben lo que es la iglesia? Efesios capítulo 4 me dice que la iglesia es la reunión de los santos, para equipar a los santos para la obra del ministerio. No es para otra cosa. Yo sé que tenemos que ir cerrando, pero se puede resumir que falta de integridad es simplemente uno perderse en uno mismo. Oh, pero claro, eso se llama egoísmo. ¿Cómo se llama? Egoísmo. Tú eres egoísta porque es lo tuyo lo que te interesa y no lo de Dios. ¿A quién tú sirves? ¿A ti o a Dios? Cuando una persona está frente a un pueblo y esas personas están pensando en lo que le van a ofrendar, esa persona está pensando cómo yo me voy a proyectar, cómo yo voy a convencer, cómo yo me voy a adueñar de lo que tienen. Bueno, eso no ¿Cómo se llama eso? Eso no es un pastor, ¿no? Eso puede ser un presidente de la república, un alto ejecutivo de una gran empresa, pero no un pastor. Pero aún estos necesitan integridad. Claro, claro. O sea, la integridad, estamos hablando y estamos hablando de la en todos iglesia. los géneros, en toda la sociedad, en toda la justicia. Sí, en todo sentido. Hasta los peloteros también. Para nosotros. Sí, hay peloteros. Sí. Sí, que se cambian nombre y se cambian. Todo eso. Y al final del camino, ahí le encuentran. Porque y los esposos cuando le faltan a la esposa, y la esposa cuando le falta también. al esposo de una manera u otra. Eso es falta de integridad. Sí, se llama adulterio, se llama. Integridad y muchas cosas. Pero para nosotros cerrar, ¿qué usted le diría a ese público que le está mirando ahora, pastor? Bueno, que el término integridad es vital para el presidente de la República. Es vital para la justicia de los pueblos, que es el equilibrio de los pueblos. Es vital para los dirigentes políticos, íntegros, tenga o no tenga el poder. Porque como hombre te vas a ir a acostar con tu esposa, con tu mujer, que conoce verdaderamente al hipócrita o al verdadero político o al verdadero ejecutivo o al verdadero pastor. Porque son uno, íntegro, una sola pieza, diáfano, transparente, sincero, tal cual tú eres. Tú puedes engañar al mundo un tiempo, pero no a todo el mundo todo el tiempo y a Dios ni siquiera una sola vez. Conoce tu pensamiento, conoce tu corazón, conoce tus actitudes, conoce tus sueños. A Él no le podemos engañar. Como líder, como pastor, sin integridad, no se puede servir. No se puede servir sin integridad, de una sola pieza. Que eres lo que tú dices y vives lo que predicas. Pastor Pumarol, me llega usted hablando esa palabra, un pastor que yo conozco y que me voy a atrever a mencionarlo, y se llama Pastor Miguel Luperón, que él cree en esa misma palabra de integridad. Y oírlo hablando usted, que es un hombre íntegro, y por eso el Señor lo seleccionó para venir hablando con Mari, me llega a él a la mente.
Y me gozo sabiendo que hay más de uno. Hay más de uno. Yo sé que hay muchos. Hay muchos hombres. Hay muchos hombres, pastores, líderes, políticos, sacerdotes, ejecutivos. Así mismo. En todos los ámbitos yo sé que hay personas íntegras. Y me gozo que usted se atreva a decir esa palabra sin importar que lo señalen, sin importar que lo juzguen. Y me gozo más todavía, porque aquí en el estudio hay un joven que lo que tiene son unos 22, 23 años. Quiero saber tu edad, Jairo, ¿qué edad tú tienes? 22 años. Y está oyendo esa palabra. Y me gozo aún más porque su esposa está frente a él oyendo lo que usted dice. Porque usted ha muerto a sí mismo. Y pararse en un canal de televisión, hablar de integridad en este país, como decimos nosotros los sureños, tiene que pesar el ruedo de sus pantalones. Y decidir que Cristo sea el dueño de mi vida. Yo me gozo. Y es un placer, un honor para Hablando con Mari, poder decir que sí existen pastores íntegros. Y que estamos frente a uno de ellos. Ay, Lo bendecimos. Yo sé que a usted no le gustan estas cosas. Yo sé que no le gustan. Pero dice en la palabra que hay que dar honor. Y esto no estaba dentro del guión. Simplemente salió ahora con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Nos gozamos, nos regocijamos. Decimos que en este país hay bendición. Y hay hombres con integridad. Que esta es la patria del Todopoderoso. Que Jesús de Nazaret es el dueño de República Dominicana. Amén. Que en República Dominicana quedan muchos hombres. Y yo sé que hay muchos Pumaroli, hay muchos Miguel Luperón. Yo lo bendigo con toda bendición en nombre de Jesús. Y de verdad que ha sido un gozo enorme sentarme con usted, hablar de la integridad. Y yo sé que esta noche, personas que no estaban alineados, que ni siquiera se daban cuenta que no estaban siendo íntegros, van a retomar y se van a parar y van a decir, yo estoy dispuesto a pagar el precio, porque usted ha pagado el precio, porque fuera de cámara, usted me confesó a mí que lo querían llevar a salirse de la visión que el Señor le había dado a usted. Y usted se paró y dijo, yo no puedo perder mi integridad por agradar a otros. Y me fui. Y se fue. Así que gracias por atreverse a hablar en Hablando con Mari. Gracias por abrir su boca al pueblo de Dios para orientarlo. Amén. Gracias, pastor. Gracias a ti, Mari. Y quiero públicamente darle la gloria a Dios, porque yo no soy, por su gracia soy quien soy. No soy más de lo que por su gracia puedo ser. Y si tú percibes lo que percibes, y anuncias lo que anuncias, y dices lo que dices, tengo que decir que por su gracia soy quien soy. Yo, lo único que yo he querido ser ha sido ser obediente. Y todo aquel que decida ser obediente, aún por encima de sus deseos, aún por encima de lo que él entiende que deben de ser las cosas, Dios le interesa ese tipo de persona y te honrará. Y te honrará, porque Él dijo que Él iría a los lugares donde nos está enviando y que el que le obedezca, dice, mi Padre le honrará. Yo tomo lo que tú has dicho como una honra de mi Dios y a Él doy toda gloria, honra y alabanza en este momento. Amén. Gracias por estar hablando con Mari, Pastor Pumarol. Gracias a ti. Es un honor haberlo tenido por aquí. Gracias a ti. Y esa palabra nos confirma. Usted es un hombre Amén. íntegro. Esta noche estamos hablando de integridad.
Y me llama mucho la atención que el Señor seleccionó a un hombre con un historial. Muchos dirían, ese hombre, con toda esa vida. Pero cuando el rey manda a llamar, el rey es que sienta a la mesa. Cuando tú decides servirle al Señor con tu corazón, cuando tú recibes a Cristo y tú dices, yo voy a servir al rey, yo estoy dispuesto a pagar el precio, ya tú pagaste el precio, muchos van a decir eso, ¿de qué precio hablas si ya el precio lo pagó Cristo? Aquí en la tierra, en estos tiempos difíciles, cuando el dinero, cuando la posición es lo importante y premia, cuando el éxito se mide por la ropa que te pones y la jipeta que te montas y el sector donde vives, hay que pagar un precio. Tienes que estar dispuesto a tener integridad. Tienes que estar dispuesto a hablar cuando tienes que hablar. Tienes que saber cuándo callar. Tienes que saber cuándo decir, este es mi límite. Tienes que tener discernimiento de espíritu para saber dónde es la línea. Esta es la línea, esta línea fina que no se ve. Tienes que tener la templanza de decir, no puedo tener un pie en el mundo y un pie en el cielo, porque esa es la palabra que el tibio lo vomito de mi boca. Quizá estas palabras te pueden ser fuertes en tu corazón. Quizá tú puedes estar diciendo, hablando con Mari, hablan mucho y me tiran y me siento. Hermano, si te sientes así, revisa tu corazón que algo está pasando. Porque verdaderamente estamos en este tiempo. Estamos en este tiempo donde los cristianos tenemos que tener integridad, tenemos que ser de una sola pieza. Que aunque venga el martillo a pegarnos, que aunque nos tiren, aunque pasen la grúa por encima de nosotros, nos mantengamos de una sola pieza. QHJ. Cada vez que tú quieras hablar, cada vez que te digan algo, cada vez que llegue una propuesta a tu mesa y tú tengas que tomar una decisión, cada vez que tú estés en una reunión y tú oigas voces, pregúntate, QHJ, ¿qué haría Jesús? Y entonces podrás tomar la decisión correcta. Integridad para República Dominicana, integridad en nuestras iglesias. Yo soy de las que piensan que si la integridad entra verdaderamente al pueblo de Dios, si el pueblo de Dios como íntegro asuma su responsabilidad, lo asume, yo soy cristiano, yo soy íntegro y sabe lo que le corresponde hacer y se une en oración con interés, con firmeza en una sola pieza, yo le aseguro a ustedes que República Dominicana va a hacer honor a su nombre. República Domini, pueblo de Dios. Gracias por estar hablando con Mari. Y no te olvides que el Espíritu Santo de Dios es tu compañero ideal. Hasta la próxima semana. QHJ.